Lucas capítulo 7, habíamos visto con el hermano anterior y de ahí surgía el último texto que han estado aprendiendo del encuentro de Jesús con un ciego de nacimiento. Hoy vamos a ver acerca de un centurión, como bien hemos publicado, un centurión que pudo clamar por un siervo al cual él amaba mucho. Y dice la Biblia, hay dos registros de él acerca de este caso, pero vamos a leer el de Lucas capítulo 7, versículo 1 al 10. Acompáñenme en la lectura. Dice: Jesús sana al siervo de un centurión. Lucas 7:1. Después que hubo terminado todas estas palabras, al pueblo que le oía entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Oremos al Señor. Señor, gracias te damos por esta mañana, por esta palabra que tú hoy nos traes, y te pedimos, Señor, nos guíes. Con tu Santo Espíritu nos lleves a la verdad, a la consideración de lo que tú nos quieres enseñar en esta hora. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, lugar Capernaum. Dice que el Señor estaba hablando, y cuando estaba terminando de hablar y de enseñar y el pueblo estaba atento y el pueblo lo seguía, el Señor Jesús dice que entró en Capernaum. Capernaum, si ustedes recuerdan algunas lecciones que habíamos visto, era el lugar de algunos de los discípulos del Señor, la ciudad donde estaban, por ejemplo, Pedro, Andrés, Juan, Jacobo. Y esta ciudad importante porque allí donde empezaba a manifestarse el Señor Jesús como el ungido de Dios, como el Mesías. Y dice que entraba allí, pero dice la Escritura también que estaba un siervo de un centurión. No sé si ustedes habrán prestado atención, pero la Biblia varias veces menciona ciertos centuriones. ¿Quiénes eran los centuriones? Bueno, eran jefes de tropas del ejército que estaban a cargo de mandos, y se le decía centurión porque estaba a cargo de una centuria, es decir, casi 100 hombres. Es decir, que tenía un nivel, un rango importante. Y la Biblia nos habla de otros centuriones. ¿Se acuerdan que creo que Marito fue que habló acerca de que se había sanado al hijo de un oficial? Parece que era un centurión también. Y estos centuriones también eran mencionados en lo que era el Imperio Romano. Ellos estaban a cargo de estas ciudades, estos pueblos, estas personas a los cuales el Imperio Romano tenía el dominio. Entonces podríamos decir que eran como la columna vertebral de lo que era el imperio, tenían grandes responsabilidades. Nosotros encontramos otro centurión en Hechos capítulo 10, ¿se acuerdan? En esa visión de este hombre que daba ofrendas a Dios, ya estamos hablando luego del nacimiento de la iglesia, y tiene una visión y dice que la palabra de Dios, que vino Pedro, llamado por Dios, que le dieron mensaje. Allí, sin entrar en detalles, se hace la apertura de lo que es el ingreso de los gentiles a la iglesia,
pero había sido un centurión, dice que estaba en la compañía llamada la Italiana. Y vamos a encontrar otro también que, por ejemplo, menciona la Escritura a aquellos que supervisaban la crucifixión del Señor Jesús. Eran personas preparadas, personas que tenían que tener carácter, formación, hombres duros, inclusive crueles en muchas situaciones, porque a los judíos, como decimos normalmente nosotros, los tenían cortitos. Tenían que ejercer el dominio del imperio, ellos tenían esa autoridad para someter a todos ellos. Entonces estaban estos centuriones y aquí aparece uno en particular que tiene un problema. Fíjense que podemos tener muchas cosas, ¿o no? Podemos tener dinero, posesiones, podemos ser personas relevantes, personas que tienen algún puesto o alguna situación de privilegio, pero nadie está exento de tener problemas. Y él tenía un problema. ¿Cuál era el problema que tenía el centurión? Versículo 2. ¿Qué tenía ahí? Un siervo de él que estaba enfermo. Dice el otro pasaje, Mateo, que estaba postrado. ¿Qué situación? Porque normalmente los centuriones que tenían personas a su cargo, o empleados, esclavos, podría haber dicho, bueno, es uno más, está enfermo. Esperar que muriera y llamar a otros que le pudieran servir. Pero es evidente el aprecio que tenía este centurión por su siervo. Dice que estaba enfermo, que estaba a punto de morir. Y por supuesto que aquí se evidencia el cariño, el aprecio y el apego y el buscar ayuda. El buscar ayuda. Trataba bien a su empleado. Esto también podemos decir que nos hace reflexionar a nosotros, los cristianos, siendo él un hombre gentil, un hombre que no era del pueblo de Israel, de que consideraba a sus siervos. Tal vez algunos de nosotros tengamos personas a cargo, o las tendremos. ¿Cómo es el trato hacia aquellos que están bajo nuestra autoridad, bajo nuestra responsabilidad? Este hombre consideraba a este, aparentemente, por lo que dicen los escritos, puede haber sido un muchacho muy joven, un jovencito, pero lo trataba con amor, con consideración. Y eso es lo que estaba viviendo este hombre, de tal manera que busca ayuda. A veces pensamos que existe el problema o existen los problemas. Vos hoy estás acá con ciertos problemas. ¿Quién de nosotros puede decir, yo no tengo ningún problema, ninguna preocupación? Ustedes saben que estaba leyendo que hay una estadística de un estudio donde dice que los latinoamericanos y especialmente los hombres son muy poco frecuentes a pedir ayuda. Dice que hay un 80% que no quiere pedir ayuda, especialmente los hombres. No sé si será esa cultura, como algunos le llaman machista, del latino. Pero qué difícil es a veces reconocer que necesitamos a otros que nos ayuden. Pedir ayuda. No, pero ¿cómo voy a ir? No, pero ¿cómo voy a acudir? ¿Qué va a pensar de mí? Y mostramos esa faceta muchas veces de inquebrantables, de no querer mostrarnos vulnerables, de que pareciera que tuviéramos el control de todas las cosas. Y pasamos por tantas necesidades, hombres y mujeres, que somos renuentes a buscar y pedir ayuda. Miremos la situación de este centurión, un hombre importante. Ellos tenían un buen ingreso, ellos tenían unos buenos sueldos, como decimos en la actualidad. Ellos tenían por eso grandes responsabilidades. El Imperio Romano en ellos delegaba todas estas cosas de dominio a las naciones que iba haciéndose cargo el imperio. Pero ve esta situación donde él no puede hacer más que pedir ayuda, porque dice aquí la palabra de Dios, versículo 3, que el centurión oyó hablar de Jesús. No dice que oyó hablar a Jesús, sino de Jesús. Él había escuchado de Jesús
con sus palabras, con su mensaje tan poderoso, pero también de sus acciones a favor de las personas. Sanaba. Y aparentemente, por lo que vemos en el contexto, tenía una buena relación con los judíos. Él no lo era, él era un gentil. Él no pertenecía a la nación de Israel. Y dice aquí la Biblia que llama a los ancianos de los judíos, les ruega o les pide que traten de hacer contacto con Jesús para que pueda sanar a su siervo. Pedir ayuda, buscar a aquellos que pueden hacer algo por nosotros es una de las cosas que hoy vos y yo tenemos que pensar. ¿Cuál es la situación que estás viviendo? ¿Cuál es la problemática que tenés? El Señor va a poner en tu camino personas que te ayuden. El Señor va a poner en tu vida personas que te alienten, que te den una palabra, que tal vez no solamente sea una palabra, sino que vaya a la acción con otras cuestiones. Porque el Señor está pensando en vos. Porque el Señor te ama. Porque no es casualidad, hermanos y amigos, que hoy estamos aquí. No es porque nosotros estemos buscando a Dios, Él nos está buscando a nosotros, te está buscando a vos. Y va a enviar un mensajero. Y te va a enviar una persona que te invite, que te ayude, que te hable, que te anime. No dejes de rogar, no dejes de pedir por ayuda. Pero vamos aquí nuevamente a la palabra y dice aquí acerca de este centurión que invita o le dice por favor a los ancianos que vayan y busquen a Jesús para que pueda sanar a su siervo. Y el versículo 4 dice, ellos vinieron a Jesús, le rogaron con solicitud, diciéndoles digno de que le concedas esto. ¿Por qué? Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Un caso muy diferente a lo que era el normal de aquellos que estaban en el ejército, aquellos que estaban en el dominio del imperio y que tuvieron una buena relación con los judíos. Bueno, este hombre dice, ama a nuestra nación y además nos ha hecho un templo. No aclara aquí la escritura, pero aparentemente puede haber sido el dinero de él, por supuesto, de su propio bolsillo. Entendiendo el mensaje de Dios, conociendo las leyes de Dios, mirando inclusive los rituales y las ordenanzas que Dios había dejado a su pueblo. Tenía un apego por la nación de Israel. Ellos claman a Dios, a Jesús. Y dice el versículo 6 que Jesús fue con ellos. La disposición del Señor Jesús. Cuando clamamos a Él, cuando pedimos ayuda, el Señor está dispuesto. Y pareciera que tal vez en ese momento amargo de la vida, que muchas veces tenemos que pasar por diferentes situaciones, cuán dispuestos estamos a buscar ayuda y confiar en que Dios va a estar disponible. ¿Habremos golpeado tal vez alguna puerta pidiendo ayuda y no la hemos recibido? ¿Hemos sido esperanzados buscando algo, una situación difícil, la solución, y alguien nos ha rechazado? Jesús siempre está disponible. El Señor Jesús dice que emprende la marcha con ellos. Dice, bueno, voy a ir, los acompaño. Pero dice la Biblia en el versículo 6 que cuando ya estaba cerca de llegar a la casa del centurión, lo cual aquí también vemos un detalle, era para el judío difícil o imposible casi que tuviera que estar en la casa de aquel que no era judío. Porque el gentil tenía costumbres paganas, porque tenía muchos dioses, porque podía llegar y tal vez lo podía invitar y agasajar con comida que ellos tenían prohibido comer. Muy difícil la situación, pero sin embargo el Señor emprende el camino. Un judío que recibe primero, digamos, a una compañía de ancianos judíos, pero ahora recibe a aquellos que venían de parte del centurión, los amigos, a decirles, mira, este es el mensaje, no vayas a la casa del centurión. Él les mandó a decir, yo no soy digno
de que tú entres en mi casa, la indignidad. ¿Quién de nosotros puede decir yo soy digno del Señor, de su presencia en mi vida? Y si hay una característica, una cualidad que vemos en este hombre que, como dijimos, no pertenecía al pueblo de Israel, es su humildad. No se sentía digno que aquel que hacía milagros, que aquel que hacía portentos, que aquel que tenía el poder de Dios para sanar y restaurar, tuviese que entrar a su hogar. Y que seguramente no era ningún hogar humilde. Era un lugar importante, ellos estaban bien. Pero dice, ni siquiera entres, no soy digno. Hermanos, amigos, tenemos que pensar cómo nosotros nos llegamos al Señor. Y es necesario, cuando nosotros reconocemos nuestros problemas, que acudamos a Dios, pero en humildad. Que nos podamos humillar delante de Él. Que podamos reconocer nuestra propia capacidad o incapacidad de llegarnos a Él. Es necesario que vayamos con fe. Me estaba acordando acerca, cuando hacía el mensaje, que hubo algo muy similar en lo que le pasó, o un paralelo entre este milagro y la historia de Naamán. ¿Se acuerdan ustedes? En el segundo libro de Reyes, capítulo 5. Dice la Biblia ahí que Naamán, como el centurión, él era un oficial gentil respetado. Una niña le dice, llévalo al profeta que te va a sanar de la lepra. El profeta Eliseo lo sana sin siquiera tener contacto con él. Allí se produce el milagro. Y dice que cuando Naamán vino a Eliseo, el profeta le habló, no lo tocó, le dijo lo que tenía que hacer. Hubo curaciones, hubo intervención de Dios. La misma intervención que quiere tener Dios en tu vida, tal vez en esta mañana, que estás buscando el Señor. O querés reactivar o volver a tener esa fe tan necesaria para nuestra vida. El Señor restaura, transforma. Dice la palabra de Dios que Él mandó a los amigos, versículo 6, les dice Señor. Fíjense, reconociendo la autoridad. Y agrega, dice, no soy digno de que entres bajo mi techo, porque Él tenía algo claro, la autoridad. Y esta es otra palabra que quiero resaltar en esta mañana, la autoridad que tenía, claro, el centurión. Dice, yo también estoy bajo autoridad. Y yo también, a su vez, le digo a uno que vaya y va y hace, o que venga y viene, que traiga. Esa es mi función. Pero el centurión reconocía la autoridad suprema de Dios. Y si reconoces la autoridad de Dios, como en este caso, dice, yo no soy digno ni siquiera que entres en mi casa. Sabiendo su situación, pensamos en el perfil de estos hombres. Como decíamos al principio en la introducción, hombres crueles. Muchas veces sometían al pueblo, había muchos de ellos que mataban a judíos, violaban a las mujeres, hacían cosas tremendas. Sabía el centurión su situación delante de Dios y el temor de Dios de saber de que Dios los estaba mirando. Pero dice, versículo 8, yo también soy un hombre puesto bajo autoridad. Si hay una enseñanza también en esta mañana para vos y para mí, es que cuando nosotros decidimos seguir a Cristo y le buscamos, es porque queremos que Él reine sobre nosotros. De reconocer la autoridad que Él tiene sobre nuestra vida, de que Él sea el amo de nosotros. Y escriben allí los apóstoles en sus inicios de cartas, hablando acerca de ellos mismos como siervos de Dios, esto es esclavos de Dios. Ya no nos pertenecemos más, ahora estamos bajo autoridad. Antes estábamos bajo la influencia y bajo el poder de Satanás. O estamos en un lado o estamos en el otro, nunca en el medio.
O estamos bajo la autoridad de Dios o estamos bajo la autoridad de Satanás. Estamos viviendo bajo las leyes de esta tierra, de este mundo. Estamos tal vez viviendo bajo nuestra propia autoridad, donde nosotros nos creemos los dueños de nosotros mismos. Pero cuando yo entro en contacto con Dios, me doy cuenta de su autoridad. Yo quiero que Él gobierne sobre mí. Y Dios hoy quiere gobernar tu vida. Dios quiere ser el amo de tu vida. Y por eso nos ha dejado la palabra de Dios para que nosotros nos podamos mover, decidir, pensar como Dios quiere, no como yo quiero. Y Pablo podía decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué más? Y ya no vivo yo. El viejo Pablo, el perseguidor de la iglesia, se murió. Fue crucificado. Dice, ahora vive Cristo en mí. Qué maravillosa transformación. Hemos visto también un encuentro con Jesús de Pablo, de los discípulos, de hombres y mujeres con situaciones diferentes. Pero el centurión estaba buscando una ayuda, estaba intercediendo a favor de su joven siervo. Reconoce la autoridad de Dios. Reconoce el poder de Dios, porque ni siquiera dice vas a entrar, en otras palabras, y tocarlo. Simplemente di la palabra y mi siervo sanará. Qué tremendo. Qué tremenda fe de este hombre. Tremenda fe porque Jesús se queda maravillado, dice el versículo 9. Cuando él oye esto acerca de aquellos amigos que iban con este mandato de parte del centurión para que ni siquiera se moleste en entrar en su casa, que simplemente haga el milagro, podríamos decirlo lejos, con su palabra que tiene poder. Dice que él se maravilló, el Señor Jesús, y se dio vuelta, como tantas veces. Muchas veces dice la palabra de Dios que él daba vuelta y le decía a la multitud, cuando veía que muchos lo seguían por ciertos intereses, y les decía que no es fácil seguirlo, pero ahora dice que se vuelve y les dice a la gente, nunca, ni aún en Israel, he hallado tanta fe. Ese pueblo de Israel que había visto de parte de Dios tantos milagros, tanto poder manifestado, que Dios les había dado las leyes, que Dios se había manifestado de una forma tan particular y especial con su pueblo, que la promesa para su pueblo. Pero el Señor maravillado dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Nosotros no somos israelitas, no somos judíos, pero la promesa es para todos aquellos que creen en Él. Que todos aquellos, vos y yo, que pongamos nuestra fe en Jesucristo, el Señor va a hacer algo nuevo. Y seguramente lo está haciendo en tu vida si hace un tiempo conoces al Señor. Y hará aún cosas mayores. Pero si no tenés a Cristo, hoy podés rogar al Señor y decirle, yo quiero estar bajo tu autoridad, bajo tu poder, bajo tu señorío. Señor, te entrego mis problemas. Este hombre dice, te entrego esta situación, mi siervo, me aflige mucho. No quiero que muera. Por favor, haz algo, en palabras nuestras. Te pregunto, ¿qué vas a darle al Señor? Decir, Señor, esta situación yo no la puedo manejar. Yo no puedo revertir esto. Necesito que entres en mi vida, que tomes el control de esta situación, de mi vida, de aquellos que son del Señor o somos del Señor y, como decíamos al principio, tenemos problemas. Aquellos que dicen, la verdad que no puedo controlar esta fase de mi carácter, esta situación familiar. He tratado mal a mi cónyuge, a mis hijos, trato con falta de respeto a mis padres, trato de hacer las cosas bien, pero me desvío, caigo. ¿Cuál es la situación? Tal vez alguna enfermedad, tal vez alguna situación en las relaciones o laborales.
Este centurión dice, acá está mi problema, Señor, haz algo. Y en esta mañana vos tenés que decirle, Señor, acá está esta situación, vos sabés que pueden ser uno o más, pero Señor, yo te las entrego. Y voy al Señor en oración, reconozco su poder, su autoridad y pongo mi fe. Y aunque él no era digno porque no era del pueblo, él confiaba en Dios. Que hoy puedas poner tu fe y tu esperanza en el Señor Jesús. Jesús se maravilló por su fe. Y dice la palabra de Dios al cerrar esta parte, versículo 10, y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Qué buena noticia. La fe y la acción de Jesucristo en una vida y en una familia. Y en un lugar donde había tristeza, desolación, donde seguramente había buscado formas para sanar a ese muchacho de ese flagelo, porque a nadie le gusta estar enfermo. Y dice el relator Mateo que él estaba paralítico, que no se podía mover. Qué tremendo, ¿no? Y él no lo desechó, como decíamos, como siervo, sino que buscó ayuda, no la encontró, pero había escuchado acerca de Jesús. Y convoca a aquellos que pudieran ayudarlo, que pudieran interceder. Cuando nosotros acudimos a Dios, vemos en la palabra de Dios que hay un intercesor entre Dios y nosotros. ¿Quién es? Jesucristo. Dice, Él es el mediador. Él es el que se puso en el medio para que vos y yo logremos tener una relación que entre nosotros no puede existir con nuestros propios esfuerzos, con nuestra religiosidad, con nuestras buenas intenciones. No alcanza. No podemos. Tenemos que acudir a Dios y lo hacemos a través de Jesucristo. Pedimos ayuda. Reconocemos, Señor, soy indigno. Soy indigna. Y tal vez mirás tu situación, digo, yo he pecado mucho. Yo he hecho muchas cosas malas. En la vida no me ha ido bien. He conocido la palabra de Dios y sin embargo he caído. Nos podemos sentir así, hermanos, amigos, pero tenemos en Dios aquel que es poderoso para restaurarnos, para cambiarnos. Se produjo allí el hecho tan significativo de este pasaje que el muchacho fue sano. Que aquel a quien acudió no le falló. Que sabía él que podía hacer algo que nadie podía hacer y él lo hizo, Jesucristo. Sanó a este joven siervo y dice allí que había estado enfermo. Ya no lo estaba, ya estaba sano, porque cuando Dios entra en una vida, cuando Dios entra en un hogar y le damos ese lugar que nadie puede ocupar, Dios empieza a sanar heridas, a restaurar, a dar lo que nadie puede dar, esa paz tan ansiada que Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo, para que podamos confiar en Él. Este hombre acudió por una necesidad y a favor de alguien, pero estoy seguro que ese hogar ya no fue más el mismo. Estuvo la intervención divina, Jesucristo entrando en un hogar. Es la intervención que Dios quiere tener hoy en tu vida. ¿Le vas a dar lugar? ¿Lo vas a invitar? ¿Vas a poner tu fe? ¿Vas a estar? Y reconocer que si vas a seguir a Jesús, tenés que estar, vos y yo tenemos que estar bajo la autoridad de Dios. Y la autoridad de Dios se manifiesta a través de su palabra. Yo quiero obedecer la palabra de Dios. Yo quiero honrar al Señor con mi vida, con mis cosas, con mis tiempos, con mi salud, con los dones que el Señor me ha dado, con mis capacidades. Mucho, poco, Señor, es tuyo. Yo te pertenezco. Les invito a ponerse de pie, vamos a orar. Hoy puedes tener un tiempo hermoso de entrega al Señor total. Cerrá los ojos. Tené por favor un tiempo a solas con nuestro Dios, Creador. Y allí donde estás, en tu situación, tal vez en tu propia indignidad,
Voy a decir, no soy digno que entres en mi vida, en mi hogar, pero entra, Señor, hace algo. Yo te abro la puerta. Yo confieso mis pecados. Te pido perdón por ellos. Y decirle que perdone tus pecados y que entre a vivir en tu vida y tome el control de tu vida y de tu familia. Orá al Señor.